Hola, ¿cómo estáis de nuevo? Aquí vuelvo a estar, el doctor Joan Albert Sánchez Cabeza de la UNAM en México. Y en esta sesión vamos a abordar cómo se realizan los cálculos y estimación de incertidumbre ahora del conjunto global del sistema de dióxido de carbono. En esta sesión, lo primero que revisaremos de una forma breve, porque no es el objetivo conocer todas las ecuaciones termodinámicas, sino cómo las vamos a usar, mostraremos cuáles son las ecuaciones de cálculo, basadas y focalizadas en la situación que planteamos inicialmente en remarco, y es que vamos a analizar los laboratorios, el pH y la alcalinidad total. Y eso lo vamos a hacer de dos maneras. Uno es con una hoja de cálculo, que ya os presentaré más tarde, que se llama CO2SIS, y también, como no, con un paquete de R que se llama SICARB. Bien, todas las ecuaciones y la teoría está perfectamente descrita en la guía para las mejores prácticas para las medidas oceánicas de CO2, que incluye todas las famosas y conocidas SOP de Dixon. Voy a resumir brevemente todo lo que ahí dice en esta presentación y voy a empezar diciendo, recordando, que conocidas dos variables del sistema, que en este caso va a ser pH y alcalinidad total, podemos cuantificar de una forma completa el sistema de dióxido de carbono. En primer lugar, las reacciones que tienen lugar, ¿no?, en la columna de agua. Brevemente, la disolución del CO2 en agua de mar, la formación del ácido carbónico, la formación del ion bicarbonato, la formación del ion carbonato. Una nota técnica es que en las ecuaciones que vamos a ver más tarde, la especie CO2 estrella se asume que es de hecho la suma tanto del CO2 como del ácido carbónico. El siguiente elemento para la resolución de las ecuaciones del sistema son las ecuaciones de balance de masa, primero para el carbono inorgánico disuelto, que habitualmente llamamos DIC por sus siglas en inglés de Dissolved Inorganic Carbon, con las especies de CO2, bicarbonato y carbonato. Luego ese concepto más complejo que es el de la alcalinidad total, que además de las especies de carbonato, pues tiene otros iones como el boro, los fosfatos, los sulfatos, etc., ¿no? Y luego pues las ecuaciones de balance de masa para cada una de estas especies, el boro, los sulfatos, el flúor, los fosfatos, el silicio, el amonio y los sulfuros. Y luego en el documento encontraréis una tabla con las ecuaciones para el cálculo de las especies de la alcalinidad en base a concentraciones y constantes de cada una de estas ecuaciones. Y aquí tenéis la lista de todas las especies que he marcado antes y ahora la fórmula, ¿no?, para calcular, por ejemplo, en el primer caso, para el ion bicarbonato, cómo se calcula a través de concentraciones constantes de otras variables, como la concentración del ion hidrógeno, el carbono inorgánico disuelto, cómo se estarían calculando cada una de esas concentraciones. Y ahora pues vamos al caso concreto, ¿no? Ahora con todo este conjunto de información, ecuaciones, reacciones, pues se propone Dixon, explicarnos cómo se calcula el sistema de carbonatos con diferentes combinaciones y en particular pues vamos a trabajar con el caso que nos ocupa, que es cuando tenemos el pH, es decir, la concentración de hidrógeno, y la alcalinidad total. Empezamos con el cálculo de todas las especies que no son de CO2 con la tabla que os acabo de explicar y luego hacemos un paso intermedio y es que definimos la alcalinidad de los carbonatos como esto que serían los dos primeros términos de la alcalinidad total, que
podemos entonces decir que esta alcalinidad de carbonatos es la alcalinidad total menos las concentraciones del resto de especies. Y todo esto, después de muchas manipulaciones, nos lleva a lo que diríamos los resultados finales, que son, por ejemplo, la concentración del CO2, la concentración del ion bicarbonato y la concentración del ion carbonato, ¿no? Estos ya son valores del sistema de carbonatos o de CO2 y en particular, pues a partir de estas variables podemos calcular el carbono inorgánico disuelto, que era una de las variables que no conocíamos, simplemente como su suma, o otro concepto que es la fugacidad del CO2. Bueno, a estas alturas debéis estar bastante asustados porque pues, hay muchas ecuaciones, muchas constantes, muchas relaciones entre ellas, pero gracias a Dios, hace tiempo ya, se desarrollaron una serie de programas, inicialmente en BASIC. Nosotros vamos a hablar del CO2sys en versión Excel, que fue desarrollado por Lewis y Wallace en 1998. La versión que vamos a usar es la 2.3, se puede descargar de varios lugares de internet, vosotros la tenéis disponible y ya la vais a estar utilizando en los ejercicios, y aquí tenéis la primera información básica que da el paquete, es de dónde procede y quién es la persona a la cual podemos dirigirnos en el caso de problemas. Bien, ya he abierto la hoja Excel, que de hecho tiene unos scripts de cálculo que no se ven, ¿no? Y la primera página, que se llama Info, tiene una serie de opciones. Si clicamos en cualquiera de estos campos, se va a poner amarillo como General Information, y de allí es donde yo saqué la información que os acabo de enseñar. Yo os recomiendo que leáis más o menos cada una de estas subpestañas, por decirlo de alguna manera, para ir entendiendo qué es lo que hace este programa, que ahora yo os voy a mostrar cómo utilizamos de forma práctica. Un aspecto crítico del cálculo del sistema de carbonatos son el conjunto de constantes que se utilizan. Hemos visto que hay muchas constantes en las ecuaciones y hay muchas publicaciones diciendo cuánto valen y cómo se pueden calcular esas constantes en función de la temperatura y la salinidad. Entonces, lo primero, en la hoja input veréis que hay una lista larga. Yo voy a seleccionar inicialmente aquellas que son compatibles con SICARP y que en particular son recomendadas por Dixon y son las, digamos, por defecto en el programa SICARP. Primero es el conjunto de constantes K1 y K2 de Luecker y otros del 2000. Luego, para los sulfatos, las constantes de Dixon de 1990. Para los fluoruros, Pérez y Fraga de 1987. La escala que vamos a utilizar, por supuesto, en todos los casos, es la escala total de pH, y para el boro, la formulación de Armstrong en 1974. Si no lo tocamos, esa va a ser siempre el conjunto de constantes que vamos a usar en los cálculos. Si tocamos alguna de ellas, pues el siguiente cálculo que hagamos estará hecho con las nuevas constantes. Por lo tanto, uno debe ser cuidadoso de cuáles son las celdas que están marcadas antes de llegar a los cálculos. Bien, y llegamos a la última página, que es donde realizamos los cálculos, que ellos llaman Data. Es una página con una cierta complejidad. Primero, es muy larga. Yo la voy a separar en trozos para que lo veáis con más claridad y os iré explicando. Primero tenéis aquí una cosa que es Start, que empieza a calcular, pero que es lo último que uno tiene que utilizar. Entonces, lo primero, uno tiene que entender cuáles son las fracciones de la hoja. La primera son lo que ellos llaman input conditions
o que yo llamaría condiciones de laboratorio. ¿Cuáles son las condiciones de laboratorio? Bueno, primero la salinidad, que tiene que ser la misma en el laboratorio que en el campo, por lo tanto no lo vamos a repetir. Luego la temperatura de análisis, fijaros que solo utiliza una temperatura, luego hablaremos de eso, ¿no? Luego la presión a la cual se realiza el análisis en decibars. Recordad que un decibar es aproximadamente 1 metro de profundidad en la columna de agua. Ese sería nuestro input. Y luego, si lo tenemos, la cantidad total de fósforo y silicio en nuestra muestra. Si no, lo vamos a dejar en blanco, que va a ser como trabajamos ahora, ¿no? Y luego lo que definimos es cuáles son las condiciones output, es decir, en realidad son las condiciones de campo. Es decir, nosotros queremos calcular cuánto es el pH, el PCO2, el DIG, la omega aragonito, en las condiciones de campo, el lugar y momento en que tomamos la muestra. Y aquí, pues por ejemplo, estamos poniendo que la temperatura de campo era 30 y la presión es, aquí yo la he calculado, pero veréis que no influye mucho, cuál es exactamente la presión en decibars en metros. Podríamos poner aquí perfectamente 5 metros. Y en el siguiente tramo, pues vamos a introducir los valores de las dos variables que hayamos introducido. Por ejemplo, la alcalinidad total, aquí tenéis un valor, y el pH, fijaros que dice en la escala escogida, en nuestro caso la escala total, que es 8.07. Y dejamos sin marcar, sin información, las otras. Yo os quiero ya advertir una cosa, y es que esta hoja no proporciona incertidumbres. Fijaros que solo estamos introduciendo resultados numéricos, no estamos introduciendo incertidumbres, por lo tanto no se están propagando las incertidumbres. Este sería para mí una de las grandes limitaciones de la hoja en esta situación. Por supuesto se podría adaptar para hacer unos cálculos un poco más complejos con incertidumbres, pero no es el caso en esta versión. Y luego tenemos aquí a la derecha dos celdas, una en amarillo, otra en verde. Una dice Clear Data. Hay que ir con mucho cuidado porque si uno clica esta celda, todos los resultados que hemos entrado hasta ahora se borrarán y uno tendrá que volver a introducirlos. Y otra que es Clear Results, que sería todo lo que viene hacia la derecha, que ahora veremos, y que es, por supuesto, recomendable hacer antes de hacer ningún análisis. Luego tenemos un conjunto de resultados, pero cuidado, estas son en las condiciones input, es decir, las condiciones de laboratorio. No son los resultados finales en las condiciones de campo, que a la mayor parte de nosotros son las que nos interesan. Veréis que las input conditions son las mismas que habíamos puesto y luego que aparecen nuevas variables, no las pongo todas para no aburriros, pero pues aparece la concentración de CO2, repito, en las input conditions. Y ahora sí, tenemos los resultados, pero en las condiciones de campo, en las condiciones in situ. Aquí tenemos ya, por ejemplo, el pH en esas condiciones, no en las condiciones de laboratorio que nosotros habíamos conseguido, y luego he querido marcar algunas variables de especial interés, como puede ser el PCO2, 420, las concentraciones de bicarbonato, carbonato y CO2, las especies del CO2, luego cuáles son los valores que ha estado utilizando, por ejemplo, de boro, ¿no? Y las constantes, los estados de saturación para calcita y para aragonito en las condiciones in situ. De una forma muy parecida a CO2sys, el paquete SICARP realiza todas estas manipulaciones, ecuaciones, y se puede descargar del sitio de RCRAN, que es el sitio oficial, o como veréis más tarde, directamente instalarlo desde R.
sí os recomiendo que vayáis a obtener el PDF, SICAR PDF, que es el manual tipo R. No tiene toda la información que uno querría, pero tiene la información básica de cómo funciona. Y ahora lo que os voy a hacer es una especie de demostración de cómo funciona el script que usamos como modelo en remarco para calcular el sistema de CO2 y, por supuesto, después de borrar, lo primero que tenemos que hacer, si no lo hemos hecho antes, esto solamente se tiene que hacer la primera vez o digamos cada pocos meses para estar seguros que tenemos la última versión de SICAR, es instalar el paquete. Luego, como en casos anteriores, uno debe rellenar, cambiar cuáles son los valores del directorio de trabajo, para el directorio de trabajo específico que uno quiere utilizar. Fijaros que yo aquí a mis directorios normales lo que he hecho ha sido ahora añadir, así como teníamos un directorio pH, un directorio AT o alcalinidad, pues ahora creo un directorio SICARP, ¿no? Entonces tenemos que decirle cuál es el archivo de entrada, que ya lo tenéis para utilizarlo en los ejercicios, cómo le vamos a llamar el archivo de salida, donde cada vez el script va a escribir una línea, y como veréis hay una opción de simulación de Monte Carlo, cuántas simulaciones queremos hacer. Se pueden hacer muchas, pero declaran los autores que 1 por 10 a la 4 es suficiente. Y en este curso, en principio, nada más, porque todo lo demás está escrito y corre el script, nos devolverá un poco de información, añadirá información a un archivo. Recordad, control A y control entrar, y se ejecutará todo vuestro cálculo, que llevará a lo mucho pocos segundos. Hay algunos detalles que os pueden interesar, como que el paquete no solamente hace un cálculo, no solamente tiene una función, sino que tiene una cantidad larga de funciones, que de hecho van cambiando con el tiempo. Y, por ejemplo, una de las que se utilizan en el en el script de remarco es la de transformación de profundidad a presión. Por ejemplo, que es esta de aquí, ¿no? Yo digo, la profundidad de la muestra es esta, devuélveme la presión en bares. Otra es que nos permite calcular directamente del pH in situ, conocido el pH analizado, la alcalinidad y las temperaturas que tienen relevancia, pues podemos calcular cuál es el pH in situ, que en el script llamamos pH sum de sample, ¿no? Y la función que hace el trabajo es carp. Entonces el flag lo que nos dice es qué combinación de variables le vamos a entrar. En este caso la variable 1 es el pH, la variable 2 es la alcalinidad. Cuidado, no en micromols, sino en mol por kilogramo. Uno debe tener mucho cuidado con esas cosas, a ver en qué unidades se ha programado el paquete. Luego la salinidad, la temperatura, la presión, y como hacíamos en el caso del CO2 qué constantes vamos a utilizar. Os quiero decir que esto no es imprescindible. Si uno no le dice cuáles, SICARP tiene unas por defecto que son justamente las que os he explicado antes. ¡Ajá! La gran novedad. SICARP sí calcula incertidumbres. Hay una función que se llama errors. Para mí eso es un error, perdón por la broma, ¿no? Se tendría que llamar uncertainties, ¿no? Que tiene una estructura casi idéntica a la anterior. Fijaros que hay que darle los valores de todas las variables y de las constantes si no queremos usar las que son por defecto. Lo que ahora tenemos es la incertidumbre del pH
la incertidumbre de la alcalinidad, la incertidumbre de la salinidad, la incertidumbre de la temperatura in situ y luego qué método queremos utilizar. En este caso, los autores se dieron el trabajo muy extenso de hacer la propagación cuadrática de una forma que yo espero que sea suficientemente exhaustiva. Ellos le llaman Gaussian, ¿no? Eso quiere decir que van a realizar este cálculo por propagación cuadrática y a uno le devuelven los valores de los errores. Ahora vamos a ver, nosotros los vamos a guardar. Yo quiero decir que en nuestro caso, en el caso de la salinidad y la temperatura, la incertidumbre es la suma de sus contribuciones de la resolución de medida y la repetibilidad sumadas cuadráticamente antes de someterla a la función errors. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, aquí tenéis que los resultados son una lista larga. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que cuando uno resume toda la información que hemos obtenido en nuestra muestra, ¿no? Es importante que tengamos toda la información también preliminar, un poco también como hace CO2SIS, ¿no? Entonces, el script, esto ya no lo hace SICARP, esto lo hace el script, nos va a proporcionar una línea muy larga para cada muestra, donde está el código, la fecha de muestreo, su salinidad de incertidumbre, temperatura de incertidumbre. No voy a repetir la palabra incertidumbre porque ya sabéis cómo funciona esto. La profundidad, temperatura de análisis de pH, temperatura de análisis... el pH y su incertidumbre, la temperatura de análisis de la alcalinidad y el valor de la alcalinidad. Y ahora todos los valores ya in situ, pH, DIC, PCO2, concentración de CO2, de bicarbonato, de carbonato, estado de saturación de la aragonita, de la calcita y luego el índice de calidad que se calcula de una forma similar a como ya hemos explicado anteriormente. Y en la consola, para despedirse, en vez de decir bye bye, ¿no?, pues nos arroja unos cuantos resultados. Esto se puede cambiar fácilmente, como es cuánto me ha costado calcular, porque esto ha sido por propagación cuadrática, es muy rápido, ¿no? Cuánto vale el PCO2, a mí me gusta ver cuál es el PCO2 de mi muestra, cuál es la saturación de aragonito, 3.6, o sea, estamos en un sitio bastante bueno, y cuál es el índice de calidad. Bueno, y ya está. Ya hemos calculado el sistema de CO2 con CO2SIS, con SICARP, ya tenemos nuestra información, y lo que vamos a hacer es compararlos. Bueno, los valores de entrada son exactamente los mismos, solamente quiero remarcar que en el caso de SICARP además estamos utilizando una serie de incertidumbres. Pero bueno, lo que más nos interesa pues son los resultados, ¿no? Y pues vamos a ir con un poquito de cuidado, ¿no? Por ejemplo, el pH in situ entre CO2SIS y SICARP solamente varía en la cuarta cifra decimal, ¿no? Hay una diferencia de 0.0001. Yo lo he marcado en negrita para que lo veáis, ¿no? Por ejemplo, para el DIC en el primer decimal, solamente en un valor de 2. Fijaros que siempre solamente son los últimos valores decimales, que son valores muy por debajo de la incertidumbre. Por ejemplo, en el caso del DIC, la incertidumbre es de aproximadamente 7 micromol por kilogramo y el 7 sigue siendo cierto, la unidad, solamente hay una diferencia en el segundo decimal de todos los valores. Es decir, que estos valores son de lejos compatibles dentro de la incertidumbre de medida, ¿no? Y en algunos casos son idénticos, ¿no?, como en el caso del ion bicarbonato y como es en el caso de los estados de saturación de aragonita y de calcita. O sea que las dos aproximaciones nos dan la misma información de los valores, insisto, pero no de la incertidumbre. En remarco, este no es un tema acabado,
porque esperaríamos poder proporcionar algo equivalente a CO2 para el cálculo de incertidumbres, pero es un tema que aún no hemos abordado. En estos momentos, lo único que existe es un prototipo que vosotros vais a usar del uso de SICAR con cálculo de incertidumbres. Y pues ya hemos acabado. Ya sabemos calcular valores con CO2, sabemos calcular valores e incertidumbres con SICAR y acabamos, como siempre, con ejercicios. Estos ejercicios están planteados para hacer con CO2, pero aquellos que tengáis ganas de hacerlo con SICAR, evidentemente también se pueden realizar. Lo primero que vamos a hacer es explorar si el cambio de constantes modifica mucho los resultados finales. Lo que os propongo es que siempre guardéis ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 para tener siempre el valor original. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en principio, vamos a centrarnos en los cálculos de CO2. Podéis mirar otros cálculos que os interesen. Entonces, anotar el valor de PCO2 con las constantes originales propuestas. ¿Qué pasa cuando K1 o K2 la cambiamos a Mojica-Prieto, cuando los sulfatos a Q, cuando la KF a Dixon-Riley y cuando el boro a Aston, ¿no? Y entonces podréis ver cómo van cambiando los valores de CO2 a medida que vamos cambiando sucesivamente, es decir, acumuladamente estas constantes, solamente para tener una idea. Luego ya un ejercicio un poco más elaborado es investigar qué pasa con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 50 cada 5 grados. Ahí os voy a dar un tip. Podéis copiar en la hoja los valores de entrada tantas veces como querráis, por ejemplo, para calcular todos los datos de una campaña, ¿no? Y entonces lo que os propongo es que copiéis las líneas que necesitéis y simplemente cambiéis la temperatura 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Y con esos valores hagáis en el propio Excel pues una gráfica, ¿no? A ver cómo sube, baja, cambia mucho o no. Lo mismo para la salinidad de 20 a 45 cada 5 UPS. Para la presión de la muestra de 0 a 10 cada decibar. Recordad que esto va a ser aproximadamente de 0 a 10 metros. Para la alcalinidad de 2150 a 2250 cada 10. Y para el pH de 8.00 a 8.01 cada 0.01. Y la última reflexión que quiero que hagáis, muy breve, esto no es un trabajo exhaustivo, evidentemente, es que tengáis una idea, reflexionéis y escribáis qué constantes o variables causan las mayores y las menores diferencias. Y con esto pues hemos acabado. Espero que hayáis entendido y espero que hagáis los ejercicios y nos vemos pues en la sesión de dudas. Buen trabajo. Suerte.